Hola, buenas tardes. Si todos están listos, podemos comenzar ahora. Buenas tardes, yo me llamo Sean Moss, yo soy especialista principal de adquisiciones públicas, trabajando en el Banco Mundial en Washington. Aunque yo estoy aprendiendo español, voy a cambiar del español al inglés porque yo me siento más cómodo hablando mi lengua natal. Y yo prefiero evitar errores en mi discurso. This afternoon's session is digital transformation of government. And we have until, I think, 5 p.m., so we have about an hour. We've lost some time already due to starting late. I'll introduce the subject first of all, and then I'll introduce you to our speakers, and each one of whom will make a presentation. With the increasing pace of change in digital technologies and the introduction of so-called disruptive technologies, governments face challenges to adapt and apply these new technologies to improve the delivery of existing public services and indeed to create new public services. These disruptive technologies include big data, data analytics, cloud technology, blockchain, the Internet of Things, artificial intelligence, and machine learning. Governments around the world, including here in Latin America and the Caribbean, are now in the early stages of using these technologies and thinking about how they will impact the performance of the public administration and the delivery of public services. This session will examine these new technologies from a technical perspective, and we will learn about how governments here in Latin America, looking at the specific cases of Argentina and Mexico, are harnessing digital transformation in the public administration for the benefit of their citizens and businesses, as well as contributing to the development of digital economies in their countries. Looking specifically at big data, the production of data has grown exponentially over the past decade, and the current annual rate of increase is 4,300%. Experts estimate that next year, 2020, 35 zettabytes, that's 35 trillion gigabytes of data will be produced globally. The challenges facing governments include not just the sheer volume of data being produced and the quality of data sets, but also how governments can use data-driven capabilities to gather citizen feedback on the delivery of public services, to put data into action in order to enable governments to be more responsive and provide more proactive service delivery, and also how they can build the public's trust. Governments also have a responsibility to ensure that their country's legal and regulatory framework keeps pace with the increasingly sophisticated uses of big data, including developing clear regulations on data use and ownership, privacy, and civil liberties. As the private sector is usually the owner of the most valuable data sets, public-private data collaboratives will be essential to ensure that privately held data can be accessed and used for the public good. Within the overall realm of big data, an important recent movement has been that towards open data, and of particular relevance to today's discussion, open government data. Open data is defined as digital data that is made available with the legal and technical characteristics for it to be used freely and reused and redistributed by anyone, anywhere, at any time. Its application has the potential to promote innovation, efficiency, create jobs and profits, and generate economic growth. A study by the consulting firm McKinsey recently estimated that big data has the potential to unlock between $3 and $5 trillion in economic value annually by its application to 7 sectors: education, transport, consumer products, electricity, oil and gas, healthcare, and consumer finance. Meanwhile, a study conducted by the European Union has estimated that the economic benefit to be derived from big data is 200 billion euros annually. An important subset of open data is open government data, which comprises data held by national, regional, local, and city administrations and other public bodies. It typically comprises data on legislation,
maps, land registration, company registration and ownership, census, government budget and expenditure, the award of publicly financed contracts, international trade, public health and education, crime statistics, and elections. The World Bank has identified a number of benefits which can be derived from the application of open government data. These include the promotion of economic growth, job creation, improving the quality, efficiency, effectiveness, and coverage of public services, and increasing government transparency, responsiveness, accountability, and citizen participation. Examples abound of how governments are currently harnessing big data to improve public service delivery. The government of Singapore has used data aggregated from commuters' travel cards to understand commuter travel patterns and design express bus lanes, thereby reducing citizens' travel times and traffic congestion. The government of Indonesia prevented forest fires from spreading further by leveraging crowdsourcing, high-resolution imagery, and real-time data analytics. The European Union has commissioned a study using big data in public procurement to detect risks of corruption and collusion. The study cross-referenced several million data points of publicly available data sets on 3 subjects: the register of owners of private companies, the record of financial contributions made to political parties, and the database of bidders who were awarded public contracts. By cross-referencing these 3 public databases, the study demonstrated linkages between companies being awarded public contracts and their owners making contributions to the political party in power. This afternoon, we are fortunate to have with us 3 highly qualified speakers who will help us to understand the nature of these transformative digital technologies from 3 different perspectives. First of all, the technical perspective. Secondly, how digital technologies can improve the delivery of public services, the case of Argentina. Thirdly, how these new technologies can improve the supreme audit function of the state, the case of Mexico. Our first speaker is Brian Barnier. He is the Director and Head of Analytics at Value Bridge Advisors in the United States. He also teaches data analytics at graduate level at the City University of New York. Mr. Barnier has led innovative initiatives at Ameritech, which is now AT&T, Lucent Technologies, and IBM. He led teams that earned 9 US patents underlying more than $20 billion in annual sales. At IBM, he led the team that produced the first secure FinTech product. FinTech is the new technology that improves and automates the delivery and use of financial services. And he led the global governance, risk, and compliance community of practice. With hands-on expertise in technology, product management, and economics, he has practical insights into the future of work and business design. He wrote the book, The Operational Risk Handbook, and has written more than 100 articles on applying strategy, technology, and statistics to topics as varied as cybersecurity and economics. Fabiana Ayala is the National Director of Digital Services at the Ministry of Modernization, Undersecretary of Digital Government in the Presidency of Argentina. She is responsible for carrying forward the government's digital strategy that focuses on the citizen. She leads a team of 100 staff who are responsible for the design, development, implementation, and maintenance of digital products and services. She was a member of the project team that developed and implemented the Argentine Financial Administration System, and she was also the coordinator of the Secretariat of Innovation and Digital Government. She was previously the Director of Information Technology and Innovation at the Agency for Access to Public Administration. She has 20 years of experience in the public sector and 10 years in private companies, both multinationals and small and medium enterprises. Our third speaker is David Rogelio Colmenares Paramo. He was elected as the Superior Auditor of the Mexican Federation by the Higher Chamber of Deputies on March 15, 2018, for the period 2018 to 2026.
Mr. Colmenares Paramo has been president of the National Association of Economists of Mexico. He is currently a member of the board of directors of the National Association of Economists and of the National Institute for Public Administration and of the Technical Committee of the National Conference of Municipalities of Mexico. He is the author of several authoritative publications, including Equity and Fiscal Effort, The Mexican Experience, Citizen Participation and Social Control, Fiscal Federalism in Mexico, and Social and Economic Factors of Corruption. While there is a fourth speaker listed in the agenda, my World Bank colleague Alex Borges de Oliveira, unfortunately he is unable to be with us today. However, his presentation will be updated to the conference website shortly. His work on the application of data analytics to public procurement is groundbreaking, and it will surely be of great interest to conference participants. I will now invite our first speaker, Brian Barnier, to address us. Thank you. Do we have the clicker for the charts someplace? Algo sencillo. Vamos a hablar de unos términos y ideas que ustedes pueden utilizar cuando regresen a la oficina y cuando la gente le pregunte en su oficina el Internet de las cosas. Entonces, saquen su lapicero y prepárense para recibir preguntas. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿han tomado una decisión últimamente, como ir a un restaurante, qué aerolínea reservar? Cuando hacen esto, ¿tuvieron que negociar con alguien más, como su esposo o esposa, para recoger el restaurante? ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Qué información tomó en cuenta? ¿Exploró algo primero o más bien tuvo una decisión y fue hacia atrás en lo que implicaba? Esto se llama ciencia de decisiones, y la ciencia de decisiones es un gran espacio que se ha desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial y se remonta a otra ciencia que comenzó hace 2.400 años, que se llamaba epistemología, como Sócrates, y han pensado cómo tomar mejores decisiones y cómo explorar los datos. Hoy, cuando hablamos Big Data y Analytics, estamos haciendo algo muy pequeñito, esto agregando tecnología poderosa. Pero vamos a volver a algo muy importante. Cuando usted toma en cuenta lo que sucede en una decisión, usted piensa en cosas que puede cuantificar y cosas más suaves. Que, por ejemplo, mi cónyuge estará bravo si vamos a chino en vez de a pescado. Entonces, usted como gerente, persona en finanzas que hablan con una persona de TI, cuando alguien viene con un análisis de datos, ¿qué tiene usted en mente? ¿Qué debería ser la primera pregunta que surja? Usted quiere preguntar, ¿qué pregunta estamos tratando de responder? Y luego quiere preguntar, ¿qué es relevante para responder esta pregunta? Y luego entendemos el contexto en el que las cosas se mueven. Cambia el menú en el restaurante, el clima cambia, los vuelos cambian, sí. Entonces, somos muy vulnerables a tomar decisiones asumiendo que las cosas pasadas ocurren y que nada cambió. Entonces, hagan esas tres preguntas cuando gente viene y le dice, hey jefe, necesitamos hacer un proyecto de análisis de datos. Deténgase, espere y piense en toda esta literatura de 2000 años de tomar mejores decisiones. Entonces, eso es lo más importante. Luego podemos hacer otra pregunta. Alguien viene donde ustedes y dice, necesitamos hacer inteligencia artificial. Usted puede decir, ¿qué es eso? Y no tiene que sonar tonto, porque la mayoría de la gente dice que la inteligencia artificial realmente no utiliza inteligencia artificial. Es solo una palabra popular. Jugamos un bingo de palabras populares. ¿Cuántas palabras populares pueden poner? Tiene IoTs como ML, AI, X, Y, Z y queremos hacer CDA en transferencia X, Y, Z. ¿Qué significa todo eso? Entonces, todas esas son palabras populares. Si usted quiere preguntar qué es, y en la realidad sospecho que nadie en el gobierno utiliza inteligencia artificial. Todos utilizan aprendizaje de máquina y utilizan. Hay dos sabores de esto. El primer sabor de esto es supervisar y el segundo es no supervisado, aprendizaje de máquinas. Entonces, aquí lo que sucede es que en aprendizaje de máquinas supervisado no es inteligente. De hecho,
es bastante tonto porque usted tiene que entrenarlo, tiene que decirle, este es un gatito en internet, no es un perro. Y algunas veces puede ser excelente. Por ejemplo, ciertas enfermedades diabéticas del ojo se presentan de una forma muy uniforme, que significa que el aprendizaje de máquina supervisado es bueno para diagnosticar, porque va a un nivel muy bajo de granularidad de píxeles que un doctor humano no lo puede ver en un rayos X. Entonces, muy bueno para eso. Pero en otras cosas, el aprendizaje máquina supervisado es muy tonto. Entonces, cuando alguien le dice, hey, ¿qué piensa con supervisión de aprendizaje máquina? Uno dice, ¿qué tan inteligente es esto? Y volvernos a las preguntas anteriores, responder a nuestra pregunta, porque la mayoría de las cosas no lo hace muy bien. Ahora, hay un sabor adicional y es el no supervisado, una serie de algoritmos que nos vamos a preguntar, es que brincar todo esto. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo de 1 año o recuerdan cuando lo tuvieron o tienen un nieto de 1 año? ¿Se acuerdan que jugaban un juego con una mariposa y les clasificaban por colores, forma, tamaño, lo que sean? Están agrupando. Esto es lo que hace el aprendizaje automático no supervisado. Pero ¿saben qué? No es tan inteligente como un niño de 1 año porque no puede tomar una decisión de valor que diga rojo es mejor que azul o verde más grande es mejor que más pequeño. Entonces, aprendizaje automático no supervisado es más tonto que un niño de 1 año. Y cuando alguien viene con usted con esto, piensa en el problema de agrupación, de organizar su escritorio en pilas de papel. Toma decisiones de valor. Por eso decimos que es muy malo utilizar aprendizaje automático para seleccionar empleados a no ser que sean trabajos como robots. Por eso, por definición, son estructuralmente ciegos. En años anteriores, Sean es un especialista en compras públicas y se utilizaba para evitar fraude. Entonces, cuando alguien viene donde usted con aprendizaje automático hay que tener cuidado. Ahora, la nube. ¿Saben de dónde viene el término nube? La nube viene de hace muchos años cuando usted dibujaba un sistema y le daba un stencil para hacer formas como almacenamiento de datos y cosas. Uno de ellos era una nube y era para red telefónica y luego para un sistema mainframe. Y todavía estamos utilizando el término. Cuando alguien viene con usted y pregunta nube, hay 2 preguntas que tiene que hacer. Y eso es cómo se virtualizaba y cómo se manejaba y qué opciones nos da, porque eso es todo lo que hemos hecho en computación en la nube en los últimos 50 años. Ahora, blockchain. Blockchain también se desglosa en cosas muy viejas. Lo primero que tengo son las flores de lili, son PCs, por ejemplo, piensen. Entonces remonta incluso a máquinas más viejas. Lo segundo es, hay una forma de transmitir esta información por línea o cable para que cuente lo que está haciendo. Y luego tenemos seguridad. Luego tenemos esto de blockchain. Lo que hace es que utiliza un comando llamado append, y que significa adjuntar una cosa a la otra, como engrapar recibos. Y lo que hace blockchain es que toma un recibo, lo engrapa a otro, lo pone criptográfico y los agrupa para que no se puedan romper. Y esto es representado por lo que es la foto al final, porque viene y dice, cuando usted tiene esto engrapado, tiene una garantía de autenticidad. Entonces logró cruzar la meta. Es tecnologías muy viejas agrupadas en una forma diferente. El Internet de las cosas. Por ejemplo, carros con chofer automático, Uber, han escuchado accidentes, estas cosas. ¿Cuál fue el primer carro inteligente? Walt Disney, Herbie, el escarabajo. La imaginaba. ¿Por qué Herbie era el carro inteligente? No porque estaba en una película, sino que para el Volkswagen 1968 fue el primer carro con microchip manufacturado por Bosch. Carros inteligentes no es nuevo, 1968. Algunos de ustedes nacieron después de 1968. Esas cosas han estado toda su vida. Sistema Honeywell conectado por cables y luego tenemos walkie-talkies. ¿Qué tienen en común hoy? Están amarrados con protocolos de Internet y eso es lo que hace los protocolos de Internet. Y eso es todo lo que hay detrás del Internet de las cosas.
y luego tenemos que tener cuidado con los controles. ¿Alguien es de Colombia acá? Esto es un accidente en Colombia y hubo un fallo en los sistemas de control. En la teoría de control falla por definición. Cada vez alguien viene con ustedes, si usted está haciendo sistemas de computación, queremos usar el control, usted tiene que decir, no, los controles fallan por definición cuando llegan a condiciones límites y esto es lo que tiene que saber y la gente muere. Y la última foto, ¿alguien sabe quién es él? Es un tardigrade. Les gusta nombrar animales en latín y él está ahí porque primero que todo es microscópico y podemos verlo porque lo comparamos con el mundo y mucho de lo que sucede en esto es que está relacionado al mundo. Esta es la última pregunta cuando dice, jefe, hagamos análisis de datos. Estamos entrando al mundo en una forma que nos permita ver algo significativo. Y luego usted quiere decir, tiene la curiosidad de darse cuenta que vemos. Y cuando profundizamos, uno tiene que decir, deténgase antes de llegar a la característica de interés que explica lo que sucede. Entonces usted debe ser curioso si usted trabaja en análisis de datos. Estos son los términos, las preguntas y espero que todos vayan y sean un poco más inteligentes cuando regrese a la oficina y alguien le da todas estas palabras populares, ya ahora usted sabe cómo responder. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer para mí estar con ustedes hoy aquí. Bueno, después de esta presentación, donde los ejemplos fueron más que fáciles y simples y llevados a la realidad de cada uno, les compartí en mi presentación algunos ejemplos, pero creo que lo más importante de esto es entender de que todas estas tecnologías se implementan de forma integrada y una aporta o da un valor agregado hacia la otra. Y si bien los ejemplos que les puse en la presentación parecen aislados, si nosotros pensamos en grandes volúmenes de datos y en el procesamiento de esos grandes volúmenes de datos, estamos necesitando de la nube para hacer eso, para almacenar esos datos, para minimizar los costos, para tener la información en tiempo y forma y para poder implementar herramientas colaborativas. ¿Quién de ustedes no ha utilizado herramientas colaborativas hoy con Google? Y creo que realmente ha hecho un aporte a las organizaciones muy grandes. No importa en qué país estemos o cuál es la diferencia horaria, todos podemos estar trabajando sobre un mismo documento. Blockchain y Internet de las cosas. Por ejemplo, si nos imaginamos que un dron pueda ir hasta nuestras casas a entregar un paquete y saber si la persona que lo recibió ya lo recibió y ha pagado su cuenta respecto a ese paquete, ahí tenemos Internet y blockchain. Y si hablamos de inteligencia artificial, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Brian, que quizás nos imaginamos algo mucho más sofisticado de lo que todos implementamos. Entonces, ahora les voy a comentar y les voy a compartir algo que desde el gobierno de Argentina estamos implementando como experiencia y que no es ni más ni menos que un chatbot, como un robot, pero de manera asistida. Así que, bueno, esto fue más que nada para darles una introducción y aportarles algunos ejemplos. Y la verdad es que en línea con lo que venía explicando Brian, me parece que era como para ponernos en tema. Bueno, ahora voy a pasar para contarles un poco la experiencia desde el Ministerio de Modernización, qué hacemos o cuál fue el foco
de este gobierno, teníamos un Estado enfocado hacia las organizaciones del Estado y no enfocado hacia las personas. Y la verdad es que las personas se adecuaban a los trámites que tenían que hacer al Estado, que eran engorrosos, y el centro era la organización que me permitía hacer ese trámite. Lo primero que quisimos hacer es poner como foco a la persona, y el centro de todo era la persona que tenía que interactuar con diferentes organismos de gobierno. Entonces, para eso se implementó la Secretaría de Modernización y trabajamos en un gobierno digital. Realmente estamos en el medio de ese proceso. Creo que hemos avanzado bastante, pero nos queda un camino muy largo. Argentina es un país federal y eso a veces hace que, si bien nos da garantías o nos posibilita tener otra flexibilidad de acuerdo a cada una de las provincias, muchas veces para implementar algo nos hace el camino un poco más duro. Entonces, bueno, los diferentes aristas que tenemos dentro de la Secretaría fue trabajar ponderando el empleo público, profesionalizándolo, trabajar en un gobierno digital donde despapelizar el Estado era uno de los objetivos, flexibilizar trámites y darle una posibilidad a las personas de ser el centro y de tener poder sobre sus propios trámites. Lo que pasaba era que las personas tenían un trámite en danza y nunca sabían cuál era el estado de ese trámite. Y para saber el estado de su trámite tenían que ir hasta esa oficina y tener la suerte de que los atendieran en algún tiempo considerable. Y si tenían mucha más suerte, quizás algún empleado les podía despejar la duda de cómo iba su trámite. Hoy tienen la posibilidad de poder hacer un monitoreo en línea de los trámites que hagan. Ahora más adelante les voy a comentar bien de qué se trata. Después implementaron también Gobierno Abierto, donde hay muchísima información del Estado que es de información de acceso público y no tienen que ir a pedirlo a ningún lugar, sino que lo pueden bajar en línea, ya sea las organizaciones o las personas. Y con País Digital lo que se hizo fue implementar diferentes puntos digitales, que son sitios donde hay conectividad y se pone a disposición de las personas tanto para capacitar a los ciudadanos, para enseñarles cómo se usan las herramientas digitales implementadas por el gobierno y en muchos casos para poder sacar a los niños de la calle y darles algunas herramientas y capacitaciones que están más orientadas a su edad. Y después, bueno, lo que escuchamos durante todo el tiempo aquí es cómo disponer de un gobierno digital cuando la verdad es que nos falta conectividad. Y sí, en muchos países de Latinoamérica tenemos mucho por hacer en cuanto a la conectividad. Argentina tiene un plan federal de conectividad y la verdad es que está avanzando en eso, pero queda mucho por construir. Pero creo que nunca hay que esperar a que todo esté hecho para poder avanzar, así que vamos avanzando en línea con todo. Y con respecto a aquellas personas que, como les comentaba antes, que también capacitamos en los puntos digitales, en muchos casos era muy básico, lo que necesitaban era saber qué aplicaciones tenía disponible en su celular, qué podía utilizar para hacer algún trámite o cómo podía monitorear a sus hijos con el uso del celular. Y bueno, eso se hace con inclusión digital. ¿Cómo empezamos o cuál fue el inicio? Iniciamos con un Estado totalmente basado en papeles, donde el 84% de los trámites que existían no contaba con ningún tipo de trámite online, tenía que ser presenciales. Nos encontramos con un Estado que no tenía herramientas para la transparencia, donde las mesas de ayuda
estaban saturadas, no podían atender a todas las personas que asistían personalmente o telefónicamente. Entonces la gente no tenía acceso o información sobre sus trámites, no podía acceder a información pública, por ejemplo. No existía una agencia o un organismo que arbitraba si la información esa era pública y tenían derecho a ese acceso o no, entonces quedaba en la mitad de camino su inquietud. Y el 70% de las políticas el 70% de los municipios no contaba con políticas de transparencia y ni siquiera tenía su sitio web. ¿Y hacia dónde vamos y en qué camino estamos? Queremos terminar esta gestión de gobierno con el 100% de los sitios de gobierno web, donde implementamos a través de los sitios de cada organismo una sección que se llama Transparencia Activa. En cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública, se disponibilizan toda la información que es obligación del Estado tener de manera pública. Y por otro lado, se trabajó en todo lo que es digitalización de trámites de manera online. Ese camino todavía se está transcurriendo, pero se empezaron por los trámites más concurridos. Se implementaron herramientas digitales en las provincias y se trató de estandarizar de manera que no importa en qué provincia viva, sino que los trámites sean similares y simples. Se trabajó en automatizar respuestas para poder mejorar las respuestas de las mesas de ayuda, implementando chatbots. Implementamos una ventanilla única de cara al ciudadano que se llama Mi Argentina. Anterior a esto, cada persona tenía que saber su trámite, cuál era el organismo que lo generaba o cuál era el organismo responsable, identificar cuál era la mesa de ayuda o el teléfono al que me tenía que comunicar y recién ahí podía iniciar mi trámite. Teniendo la ventanilla única, las personas van a poder interactuar a través de esta ventanilla y poder hacer sus trámites y la ventanilla es quien va a dirigir el trámite al organismo de gobierno que tenga que responder. Esto ya está siendo implementado. Dentro de esa ventanilla tenemos una sección que se llama Mi Billetera, donde van a tener sus diferentes credenciales digitales e inclusive documentos digitales, ya sea para el ámbito de producción, como por ejemplo todos los trámites para transporte de mercadería. Hoy realmente esa carpeta tiene un valor inigualable porque poder terminar todos esos trámites de manera papel con diferentes organismos lleva muchísimo tiempo y el perderla o que se deteriore para la persona o el transportista es realmente algo muy engorroso. De esta manera van a poder tenerla en su teléfono o en algún dispositivo móvil y bueno, nada, la verdad es que si lo perdieran, siguen teniéndolo en su teléfono. Y trabajando desde mi área, no solo con cada una de esas de cada uno de esos organismos, sino además con los que tienen que fiscalizar esos documentos, realmente creo que es muy valioso para las personas de las diferentes organizaciones y de esa forma ir interactuando entre público y privado. Implementar el Big Data del Estado. Realmente, bueno, es un gran desafío. Las bases de datos contaban con muchos datos, pero muchos no eran fiables. Y bueno, me estoy pasando de tiempo, pero ya voy a ir a empezar a redondear. La verdad es que es un gran desafío. Por eso queríamos implementar estas herramientas digitales donde unas se entrecruzan con otras y permite de manera mucho más fácil detectar incongruencias entre una y otra base de datos. Y, como les decía, trabajar en pos de la transparencia realmente fue un gran desafío y fue el principal. Y bueno, y acá estamos con los beneficios que todo esto provoca, que es oportunidad, transparencia, bajo costo, simplificación,
interoperabilidad, estandarización. Bueno, la verdad es que creo que está más que en evidencia que la aplicación de las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo en todo esto. Y bueno, desde la Secretaría de Gobierno de Modernización existen diferentes productos o servicios. Despapelizar el Estado, todos los expedientes pasaron a ser de manera electrónica. La plataforma de comprar y de contratar de manera electrónica. Hoy todas las compras y contrataciones se hacen a través de esta plataforma. Los trámites a distancia, como les contaba antes, y el monitoreo de esos trámites, donde el ciudadano puede saber dónde está su trámite, cuánto tiempo transcurrió en ese lugar que está siendo analizado, cuántas veces volvió o fue y vino a ese lugar, y cuál es su estado actual, y puede interactuar agregando documentación en el caso de que vea que hay alguna observación que no comparta. El ciudadano puede agregar información aportando a ese trámite sin tener que hacerlo de manera presencial. Bueno, ahí les compartí en la presentación, para no seguir extendiéndome, algunos casos puntuales en el cual bajamos costos y sobre todo mejoramos tiempos. Bueno, como les comentaba antes, Mi Argentina, donde existe la billetera virtual, donde tengo todas mis credenciales, donde voy a poder acceder a mi certificado de vacunación y donde vamos a poder compartir datos de salud de manera personalizada y con seguridad, aplicando datos biométricos para identificar a las personas de manera unívoca y de esta forma compartir información sensible. En esto estamos trabajando fuertemente con la Agencia de Acceso a la Información Pública, que nos está asesorando en todo el manejo de datos personales. Y bueno, y Argentina Gobar, que es el único sitio que hoy engloba todos los sitios, que eran más de 500 sitios de la Administración Pública Nacional, y que queremos que tienda a ser una web conversacional donde ni siquiera tengamos que ir a un buscador, sino que digamos tengo que hacer un trámite para pedir información pública o tengo que hacer un trámite para hacer tal o cual certificado y que directamente me empiece a guiar el paso a paso de cada uno de esos trámites. Y bueno, como les comentaba antes, la implementación de reconocimiento biométrico que implementamos para Mi Argentina. Bueno, por último, implementamos un chat para maternidad e infancia y lo que hicimos con esto fue aportar la disminución en la mortalidad infantil en 2 centros de maternidad. La verdad es que el acompañamiento y los recordatorios que se le fueron enviando a las embarazadas con esta aplicación hicieron que tengan una guía paso a paso dentro de su paso por el embarazo. Y bueno, el resultado que hemos tenido con esto fue realmente maravilloso. Así que bueno, lo quería compartir con ustedes y bueno, brevemente traté de resumir un poco en qué estamos trabajando desde el gobierno. Muchas gracias a todos. Bueno, eso de ser el último ponente del día tiene sus atractivos y sus negativos. Y antes de empezarme a tomar el cuento, recuerdo una vez escuché a Nacha Guevara, una cantante argentina, que cantaba el Vals Minuto de Federico Chopin y se tardaba exactamente 1 minuto en decirlo. En primer lugar, saludo cordialmente a mis compañeros de panel, a nuestro moderador, con mucho afecto a la Contralora de Costa Rica y a mi amigo el Contralor de Bolivia, que están en esta reunión.
Desde luego que las nuevas tecnologías se han incorporado rápidamente en nuestras sociedades, transformando nuestras maneras de comunicarnos y casi todo aspecto de la vida humana. Los gobiernos no están exentos a su influencia, por eso también ha impactado a la fiscalización superior. En el caso de nuestro país, a pesar del corto tiempo que llevamos en la auditoría, ya nos impactó y estamos tratando de renovar e ir, en el caso de las revisiones que hacemos, pasar más allá del enfoque meramente contable hasta tener un nuevo enfoque, crear un nuevo paradigma en base al uso de las nuevas tecnologías. Sabemos que existen herramientas tecnológicas que facilitan y contribuyen tanto a la eficiencia como a la eficacia de la labor de auditoría y control gubernamental, de las que cito 4 ejemplos: la tecnología de cadena de bloques, blockchain, el uso de la nube de información, el Internet de las cosas y finalmente la inteligencia artificial, que permite digerir conjuntos de datos enormes y diversos para detectar patrones de comportamiento irregulares. Tanto los organismos internacionales como nuestra organización madre, que es la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, el INTOSAI, se discutirá el tema de las nuevas tecnologías de la información en el sector público. Conscientes de lo anterior, la auditoría en México ha comenzado a utilizar las nuevas tecnologías en el desarrollo de sus actividades para maximizar el impacto de la fiscalización y procesar mayor cantidad de información. Acoto que tenemos poco tiempo, sin embargo ya creo tenemos primeros resultados. Lo anterior tomando en cuenta que en México se estima que las dependencias federales procesan miles de transacciones cada año, en promedio 200,000 contratos de adquisiciones, 220 millones de facturas de proveedores para organismos gubernamentales, 3,000 millones de facturas provenientes de proveedores subcontratados, 400 millones de pagos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación. Y en materia de recursos tenemos como responsabilidad revisar el gasto público, que asciende a 5.6 billones de pesos. Tenemos desde 2015 nuevas facultades, podemos revisar prácticamente todo, incluso los ingresos propios transferidos de los gobiernos subnacionales y municipales. Nosotros somos un país federal, sin embargo, esta es una práctica que aprobó el Congreso y la estamos teniendo que enfrentar nosotros. Para gestionar y analizar esta cantidad de información es indispensable el uso del Big Data y la analítica de datos, pues eso permite que la auditoría tomar mejores decisiones respecto a la planeación y la ejecución de las auditorías, potenciando sus resultados en la fiscalización de recursos públicos. La auditoría ha integrado diversas fuentes de información relevantes a un repositorio común llamado Big Data de la Auditoría Superior de la Federación, el cual permite el análisis de grandes cantidades de datos durante la planeación y ejecución de auditorías. Las entidades gubernamentales mexicanas generan información que por disposición legal es pública y debe ser accesible en sus páginas de Internet. La auditoría periódicamente recopila y actualiza esta información de fuentes tales como el presupuesto público y la totalidad de las instituciones gubernamentales federales. También se recopila el gasto que hace cada una de ellas, los contratos de adquisiciones públicas efectuados por organismos federales y locales, el registro unificado de proveedores y finalmente la relación de proveedores sancionados o inhabilitados para participar en procesos de contratación gubernamental. Ahora bien, respecto al Big Data, la auditoría cuenta con fuentes de información integrada, considerada como Big Data. En ese sentido, hemos firmado acuerdos con otras instituciones que generan información, como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Tesorería de la Federación y el Sistema de Administración Tributaria. De este modo, las fuentes de información consideradas como Big Data pueden ser facturas de primero y segundo nivel, pagos de la tesorería y noticias, incluso información periodística o mediática. Nuestro Big Data se conforma por un repositorio unificado
que incluye las bases de datos descritas anteriormente, es decir, las fuentes comunes, y el Big Data, propiamente a eso se le conoce como la arquitectura. Debido a que la información generada por organismos gubernamentales cuenta con diferentes estándares de calidad de la información y formato, previo a la analítica de datos, se ejecutan procesos de clasificación y depuración llevados a cabo con herramientas especialmente en calidad de datos. Posteriormente se realizan diferentes tipos de cruce de datos que brindan como resultado información relevante, por ejemplo, proveedores con transacciones no existentes identificadas y autorizadas por el SAT y contratos existentes con un organismo gubernamental. Proveedores que participan en las compras cuando han sido descalificados previamente por alguna irregularidad, por la propia Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, que es la entidad de fiscalización del Poder Ejecutivo. Noticias sobre proveedores y organismos, proveedores que utilizan empresas fantasmas. Por último, un último ejemplo de cruce de datos son los pagos por organismos con información de los pagos realizados por la Tesorería de la Federación. Además del cruce de datos, se realiza un análisis con estos, por ejemplo, tendencias de adquisiciones, contratos que aparentan alguna irregularidad, presupuesto contra tendencias de adquisiciones, transacciones con proveedores sancionados, etcétera. Por otro lado, la auditoría emplea herramientas de inteligencia artificial, las cuales permitan revisar conjuntos de grandes bases de datos heterogéneas e identificar patrones que podrían, por ejemplo, indicar irregularidades en el gasto de fondos públicos. Voy a saltar lo del gasto federalizado, ya les mencioné que nosotros podemos revisar a los 32 gobiernos subnacionales y a los 2.445 municipios o gobiernos locales. Así es, una entidad federativa, si una entidad federativa se identifica en dependencias locales como las Secretarías de Obras, de Salud y de Educación, así como empresas fantasmas facturados por cada una de estas empresas a cada uno de estos organismos públicos, también en dicho caso se realiza un análisis de redes para detectar si las empresas fantasmas se relacionaban únicamente con un gobierno subnacional o con varios, y encontramos que tienen influencia a nivel nacional. Además, se observó la red de una empresa fantasma, por ejemplo, que factura 15 dependencias estatales, que factura además a universidades y municipios en varias entidades federativas. En el caso de una universidad, con datos de 2018 encontramos 11 vínculos directos con empresas fantasmas. De igual manera se identificó que cada una de esas empresas fantasmas no nada más le está facturando al gobierno estatal, sino a diversas dependencias estatales, a municipios, gobiernos locales, a otras universidades y a otros gobiernos estatales. Así pues, con el uso de estas herramientas en la fiscalización, contribuiremos al proceso de rendición de cuentas y promoveremos la participación ciudadana al brindar a las personas información veraz, objetiva sobre la labor gubernamental y emitir recomendaciones para su mejoramiento y con ello generar un impacto positivo en la vida económica de todos los mexicanos. La utilización de las nuevas tecnologías, el Big Data, han brindado ya algunos primeros resultados. Ya voy a terminar. En primer lugar, el aumento de la confiabilidad y la precisión en la planificación y ejecución de la auditoría. Al cruzar los datos se facilita y agiliza la detección de irregularidades, tales como contratos con proveedores sancionados, pagos y facturas con comportamiento sospechoso. Se han fortalecido los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Además, contamos con otros instrumentos que nosotros promovemos y fiscalizamos. Uno es la armonización de la contabilidad gubernamental y el segundo es la homologación legislativa, ya que en cada entidad o cada estado se tienen a veces legislaciones totalmente diferentes. Enfrentamos la tarea de desarrollar la regulación mexicana, requerir cualquier tipo de información a los organismos gubernamentales, pero es necesario formalizar un requisito oficial con cada uno por fuente de información. Además, con respecto a cifras, a otras mejoras,
Se planea incluir nuevas fuentes de información en el repositorio del Big Data, tales como más niveles de proveedores, información de los servidores públicos del gobierno, inclusión de información de redes sociales y sistema de registro de beneficiarios. Ya voy a terminar. Finalmente, la auditoría evalúa el uso de herramientas de inteligencia artificial con la capacidad de reconocimiento de patrones y lenguaje natural para extraer información relevante sobre comportamiento regular, las redes de relaciones, compras a sobreprecios, ubicaciones, uso de compañías fantasmas, jurisdicciones extraterritoriales e información bancaria de los licitantes para abordar los riesgos potenciales antes de emitir un contrato. Estamos en un programa, finalmente, en un programa de capacitación intensiva de nuestros auditores. Estamos evidentemente en un proceso interno de aprendizaje de estas nuevas tecnologías. Estar en este seminario nos alerta también sobre algunas cosas que nos faltan y la posibilidad que tenemos de buscar a nuestros colegas de otras entidades latinoamericanas o de los organismos internacionales para pedirles el apoyo para este proceso. Finalmente, bueno, que me pasé un poquito, no fue mucho. Ya veía aquí al moderador con la espada pendiente y la verdad que es un gusto, ojalá que el otro año podamos ya hablarles de los resultados ya en la práctica. Thank you very much indeed, and I apologize for being an immoderate moderator. And I would like to thank all three of the panelists for being reasonably disciplined in keeping to time. We did start late. We have about 11 minutes to go. I would like us to finish promptly at 5 o'clock. So what I'm going to do now is open up the floor to questions from participants. If you have a question which is specifically aimed at one of the panelists, do please address the question to them. And when you have a question, please give us your name, which country you're from, and which organization you represent. You can ask questions either in Spanish or in English, and we'll have simultaneous translation. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fernández, represento al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos de El Salvador. Mi pregunta, ¿verdad?, va dirigida, bueno, a cualquiera de los tres. De hecho, no sé si me equivoco, pero ¿Argentina tiene una ley de protección de datos? Sí. Y quizás mi pregunta va más dirigida al tema regulatorio. Entonces, yo quisiera saber, porque cuando nos encontramos con este tipo de tecnologías, prácticamente nos encontramos con el problema regulatorio. Entonces, a excepción de México, ¿verdad?, con su ley fintech, creo que Chile recientemente con su ley de crowdfunding, Colombia que lo maneja, digamos, de alguna manera con el sandbox regulatorio. Entonces, ¿cuál debería de ser el proceso de regulación que deberían de seguir, digamos, todos los países de Latinoamérica? Esa es la pregunta en este tema, ¿sí? Sí, Argentina tiene una ley de protección de datos que está siendo actualizada justamente en este tiempo. Por eso recalqué que estamos siendo acompañados por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es quien regula y quien lleva adelante el cumplimiento de esa ley. Y es algo que tenemos que tener en cuenta cada vez que implementamos alguna tecnología que involucre datos personales. En el caso de mi Argentina,
los datos son conservados por el organismo que lo genera y donde el dato fue colectado. Mi Argentina es la herramienta que los exhibe y se lo exhibe puntualmente a la persona dueña de ese dato. Es como que Mi Argentina es la vía, la plataforma Mi Argentina, perdón, es la vía para disponibilizar ese dato al dueño del dato y no guarda ese dato y no lo comparte, sobre todo con otros organismos. Si, por ejemplo, se colecta un dato de salud, no se comparte con otro organismo de gobierno, excepto que haya algún convenio y un acuerdo de parte del dueño del dato, que en este caso serían las personas. La verdad es que es un tema bastante sensible y sobre todo ahora que queremos implementar un sector de salud dentro de la ventanilla única. No sé si responde a tu pregunta. The floor is open for other questions. I have a question. I have a question that I'd like to pose to Fabiana. I found your opening statement about that the government used to be focused on government organizations, and the first step you took was to refocus government on the citizen. I think that's an enormously powerful message. Since doing that, what has been the most popular application with the citizens, the one that people is the most used and that delivers the greatest benefit for the citizens? Bueno, la primera herramienta que se disponibilizó para los ciudadanos fue el trámite a distancia y creo que eso fue una implementación importante porque las personas no se tenían que trasladar. En muchos casos nos hemos encontrado donde había trámites que se hacían solamente en Capital Federal, con lo cual las personas tenían que viajar desde donde estén, desde cualquier lugar del país, para poder hacer ese trámite y eran de manera presencial 100%. Entonces esa fue una de las herramientas más utilizadas y a través de la implementación de la herramienta de Mi Argentina como ventanilla única, darle una herramienta más al ciudadano para poder hacer el seguimiento de estos trámites que realizó a distancia y poder tener la última foto de ese trámite. Creo que son las herramientas que más empodera al ciudadano. Y ni hablar del acceso a la información pública, que también se hace con un trámite a distancia, también. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles son las implicaciones de la transformación digital para los empleados públicos y para los ciudadanos? ¿Cuáles son las partes negativas y cómo se pueden manejar? El tema que estamos enfrentando es lo mismo que enfrentamos en décadas, que el implementar nuevas tecnologías que son más eficientes cuando hacemos auditorías de trabajos, removemos trabajos, es entrenar a la gente para hacer otros trabajos para que den valor a la economía. Por eso esta conferencia es tan importante, donde estamos viendo al sector público y privado, porque la salida es hacer crecer al sector privado, que es un lugar excelente para los empleados públicos. Pero esto toma actividades o entrenarlos en servicios más avanzados en el sector público. Pero lo que vemos en un país y otro que están haciendo esta transformación digital es que están teniendo cientos de personas que ya no tienen trabajo. Y esto es un desestabilizador en la economía actual. Y por eso es que voy a países y escucho historias de un empleado que hace 21
y un muchacho de 21 años que gana más dinero que sus papás. Entonces hay formas específicas de abordar esto, agregar lenguajes visuales en análisis de datos, hablamos de ciencias de datos y podemos atraer a esta gente y no deshacernos de ellos, pero mantenerlos para el conocimiento dominio, a ayudar a resolver problemas en vez de ya usted perdió su trabajo porque no sabe tecnología. Tenemos que pensar cuál es el plan para hacer esto en muchas formas que involucra el máximo uso de personas en el sector público, un sector muy robusto y la vitalidad a lo largo de la economía. Hay grandes modelos para hacer esto, por ejemplo, Baltic es un ejemplo, y en lugares de Estados Unidos donde ha tenido gran éxito, en otros no tanto, porque hay temas culturales. Entonces tiene que ver con estos temas culturales y pensar qué es lo que está sucediendo en términos dramáticos. Tengo una pregunta para el señor Colmenares. Soy alguien de compras públicas, entonces yo estaba feliz de escuchar en su presentación muchas menciones de compras públicas. ¿Qué piensa cuál ha sido la aplicación más impactante de la tecnología para combatir corrupción y colusión en México? Bueno, puedo decirle que ha habido primero una buena práctica pública, fue la de las compras consolidadas, por ejemplo, de medicamentos, previos trabajos de apoyo que hizo la OCDE, y asimismo se ha planteado en otros rubros. Eso ha sido una forma impactante de reducir la corrupción. Sin embargo, no es suficiente porque siempre se corre el riesgo de cuando centralizas puedes potenciar la misma corrupción. Entonces, estamos ahorita auditando la cuenta pública 2018, que ya vamos con retraso, pero así estaba, y estamos ya teniendo la posibilidad de auditar en tiempo real. Esta nueva tecnología que estamos desarrollando a lo largo que va de este año, los 4 o 5 meses, nos va a permitir hacerlo ya, previa denuncia, por revisar cualquier procedimiento de compra en tiempo real. En México las cosas están cambiando, llegó un nuevo gobierno con un cambio radical de la estructura de gobierno gubernamental. La administración pública se tiene que adaptar a las políticas de cada administración y nosotros estamos trabajando para poder precisamente auditar los procedimientos que se están siguiendo en las compras, que todos están siendo compras fundamentalmente consolidadas. Es muy interesante para mí. Ya son las 5 de la tarde. Voy a abrir a la audiencia para ver si hay preguntas adicionales. Gracias por una presentación muy interesante y ver lo que está haciendo Argentina y México. Lo que veo es que ambos países están a un nivel y muchos países que tienen una capacidad muy débil. Desde la perspectiva del Banco Mundial o del BID, cuando trabajamos con reclamos más pequeños, ¿cuál es el punto de partida para vender estas nuevas ideas o tecnologías? ¿Cómo arrancamos? Excelente pregunta. Típicamente hay 3 formas de resolverlo. La primera forma es ver las cosas que representan los problemas más urgentes, visibles al público, que tienen más apoyo político porque es lo que ganan ímpetu organizacional y reducen corrupción. Entonces eso es excelente. La segunda forma es implementar el modelo de acelerador de incubadoras, y algunos vienen de atrás de universidades, otros son patrocinados por el gobierno. Hay gente que hacen ciclos muy pequeños. Por ejemplo, conozco gente en Argentina, crean un equipo
y lo que usted toma 5 años, toma 5 meses. Significa que usted gasta menos dinero, hay beneficios, hay más rápido, tiene más apoyo y tiene ese ímpetu para usted. La tercera forma es alrededor de las cosas que tienen algún factor de fuerza relacionado, porque si algo no puede suceder hasta que otra cosa suceda, por ejemplo, proyectos de infraestructura, por ejemplo, un problema de agricultura es un problema político. Sabemos que en Europa con extracción de minerales vemos grande progreso en los Estados Unidos y sabemos que en manufactura, y esto lo mostré en el video, hemos visto resultados de fábrica que sube rápidamente y ahora vemos proyectos de infraestructura. Cuando vemos proyectos de infraestructura y nos preocupa qué tanto dinero toman, uno dice, esto ha estado en todo el mundo, se puede hacer en Latinoamérica, donde usted corta radicalmente el costo de proyectos de infraestructura. Y es una de las razones por la que General Electric está en problemas, porque ha bajado el costo de la energía. La tercera categoría, donde se tiene un pequeño proyecto que genera mayores beneficios. Todas estas tres cosas son inicios muy sencillos y prácticos y como los vamos a discutir mañana, pueden comenzar con estudiantes universitarios de 21 22 años y crean cosas maravillosas. Totalmente de acuerdo. La verdad es que nosotros empezamos justamente desde ese mismo enfoque en algunas cosas, detectando cuál era el problema, detectando las mayores necesidades de las personas. Y una vez que propusimos la solución, implementamos la solución, capacitando a las personas y difundiendo el uso de estas tecnologías. Y a través de inclusión digital y de los puntos digitales, llegando a la gente directamente, en nuestro caso la gente más vulnerable o con menos recursos para poder tener acceso a las tecnologías, que era lo que era más difícil, la llegada más difícil, digamos. Bueno, yo nada más hago un comentario. ¿Qué nos motivó a nosotros a empezar a trabajar este tema? Pues fue el resultado de hacer una evaluación de los resultados de la fiscalización en nuestro país, donde observábamos que al final, pues sí, descubríamos muchas cosas, recuperábamos recursos, pero luego también un cuello de botella fue el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, que lo que encuentro es que tenían detenidas todas las denuncias que había hecho la auditoría a lo largo de prácticamente 10 años. Empezamos a destrabarlo. Con la llegada del nuevo gobierno estamos trabajando ya de manera coordinada, ya se creó la figura de un fiscal general, ya se creó la figura de una fiscal anticorrupción y el clamor de la gente por la impunidad, porque finalmente eso nos hace más daño que la misma corrupción, la sensación de impunidad, de que cualquiera puede hacer algo mal y no pasa nada, cuando tenemos que tener un enfoque de que el que la hace la paga tarde o temprano, fue lo que motivó a empezar a buscar desde una nueva estructura organizacional en la Auditoría Superior, desde tratar de profundizar en lo que hemos llamado la auditoría de desempeño para analizar el comportamiento de las políticas públicas y también buscar cómo procesos masivos que tenemos que aprovechar las herramientas de la nueva tecnología. La impunidad fue una cosa tan fuerte que 30 millones de personas votaron por un cambio, votando fundamentalmente por la lucha contra la corrupción, representada por el actual presidente de la República. ¿Tenemos más preguntas de la audiencia? Bueno, espero que se unan a mí agradeciendo a los participantes por su presentación, Brian Barney, Fabiana Ayala de Argentina y David Rogelio de México. Gracias a todos por su atención y sus preguntas. Creo que hay anuncios, ¿verdad? Antes de que dejemos que todo el mundo se vaya. Certificados para ustedes y regalos.